Hoy el tema de hoy es ser mayor para la gloria de Dios. ¿Cuál es el fin principal de todo hombre y mujer? De acuerdo a los principios bíblicos, ¿cuál es el fin principal de todo hombre y mujer? Una respuesta la podemos encontrar en el Catecismo Menor de Westminster, que uno dice catecismo culturalmente suena como a católico, ¿no? Pero el catecismo es la enseñanza básica para los niños. Y la primera pregunta que se le hacía memorizar a los niños en la antigüedad era ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre y de la mujer es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ya. No importa si eres joven, no importa si estás en una edad mediana, no importa si eres mayor. El fin principal de todo hombre y mujer cristiana, creyente, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, por eso el mensaje de hoy se llama ser mayor para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué significa ser mayor bíblicamente? Los invito a que vayamos al Salmo 90, versículos 10 al 12. Salmo 90, versículos 10 al 12. Este es un salmo de Moisés. Dice, podemos vivir, ¿cuánto? 70. Ok, ¿y qué más dice? Hasta 80, si gozamos de buena salud. Vivimos trabajando duro y sufriendo, y de repente nuestra vida termina y volamos. Dios mío, nadie conoce la fuerza de tu furia. ¿Será igual al temor que tú inspiras? Haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. ¿Cómo es? Haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Dios es eterno. Lo vimos, ¿cierto? Pero nosotros somos temporales. Ahora, la respuesta bíblica respecto a la edad es desafiante, ¿no? Porque dice hasta los 70 años. Y si somos saludables hasta los 80, pero quiero decirles que en Colombia, hace 40 años, la esperanza de vida era apenas de 66 años. O sea, esas eran las personas mayores, de 66 años. Ahora en Colombia, la esperanza de vida es de 78 años. Pero hay una diferencia. Para las mujeres está sobre los 80, la esperanza de vida. Para los hombres está entre los 74 y 75 años. ¿Por qué? Pues fácilmente, porque al ser un país que ha sufrido de violencia y de muchos accidentes de tránsito, pues los hombres viven menos, estadísticamente hablando, ¿sí? Otra forma de decir que las mujeres manejan mejor que los hombres, pero bueno. Entonces, adicionalmente vivimos en una época de gente mayor y cada vez va a haber gente mayor, ¿sí? Y hay una cultura que no es del reino, que ser mayor es algo malo, ¿cierto? Entonces tienes que aparentar ser más joven, lucir más joven, la gente se estira el rostro, hombres y mujeres, ¿cierto? Para no aparezcan arrugas. Y aquí todos, eso nos parece raro porque aquí todos y todas estamos orgullosos de nuestras arrugas, estamos orgullosos de nuestras canas, ¿cierto? Estamos orgullosos de que ya no subimos con el mismo tiempo el derrumbado, pero estamos orgullosos de esta nueva forma, ¿cierto? Porque es natural, ¿listos? Pero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es ser mayor bíblicamente? ¿Qué es lo que llama a Dios? O sea, ¿es verse de una forma? ¿Es tener una actitud de una forma? ¿Es negar que estamos tomando años? ¿Es entrar en un fatalismo? Porque hay un extremo, ¿no? Hay gente que quiere parecer muy joven, muy joven, muy joven y no lo es, ¿cierto? Y se imaginan que yo estuviera vestido, no sé, con pantalones cortos, y hablara como un niño, sería ridículo, porque soy un hombre de 41 años, ¿cierto? Entonces, asimismo, al revés, las personas que tienen apenas 58 años dicen, yo tan viejo y está cerca mis fines.
Ninguno de los dos extremos es bueno. Pero este mensaje es primero para que las personas mayores entiendan cómo vivir para la gloria de Dios. Segundo, para que aquellos que estamos en ese camino, que estamos en nuestros 40 o 50 o 60, porque pues la Biblia pone ese límite de 70 y 80, aunque sabemos que por su gracia y misericordia ya se puede vivir un poquito más, dice, ¿cómo nos preparamos nosotros hoy acá para ser personas mayores que viven para la gloria de Dios? Y también nos ayuda a responder la pregunta, ¿cómo relacionarnos bíblicamente con las personas mayores de nuestra vida? Porque eso hay un pecado que tenemos los hijos, que tenemos papás mayores, es pensar que nuestros papás ahora son nuestros hijos. Y eso tampoco es así. Y no hay mejor respuesta que la Biblia para pensar correctamente. Y vamos ahí mismo en Salmos, a ir al Salmo número 71. Salmo 71. Si uno ve otras versiones, dice la oración del anciano. Sin embargo, en nuestra Biblia, PDT dice, tú eres mi esperanza. Y vamos a encontrar varias respuestas. Vamos a encontrar varias respuestas a esto. Aunque nosotros ya respondimos esto, ¿no? ¿De qué se trata ser mayor? De vivir esa temporada para la gloria de Dios. Ya. Y si le preguntamos, y si estuviéramos predicando en esta mañana, ser joven, ¿qué seguiría? Para la gloria de Dios. Y si mi esposa le estuviera hablando a los niños, ser niño y niña para la gloria de Dios. Muy bien. Y el Salmo 71 nos concentra en eso. Voy a leer los primeros 4 versículos. Dice, Señor, en ti he buscado refugio, no me decepciones. Rescátame y líbrame porque eres justo. Escúchame y sálvame. Sé tú mi roca donde acudo a refugiarme, pues tú diste la orden de salvarme. Tú eres mi roca, mi fortaleza. Dios mío, rescátame de las garras del perverso, del delincuente y del violento. Y quiero unir esta lectura con el inicio de la lectura del Salmo número 10. Si usted mira el Salmo número 10, es la realidad de nuestro país y de cualquier país. La perversidad en la calle de los hombres. Pero si ese Salmo se hubiera leído en 1800 algo, que allá no eran malvados y perversos en la calle, también. No había violencia en la calle, también. Si se hubiera leído en el año 600 después de Cristo en Alemania, también habría tenido sentido. Entonces, la invitación, iglesia, no es caer en estos alarmismos y fatalismos de inventos de fechas, de que esta época es peor que todas. Esta semana leía a el que escribió sobre herejías, el de León. Se me olvidó. Bueno, ¿quién? No, del 200 algo. Bueno, Agustín. Pongámosle ese nombre, Agustín. Agustín. Orígenes, gracias. Orígenes, que vivió en el año 200 y escribía en esta época terrible, cerca al fin del mundo. Vamos por el 2000. Y esta época es una época terrible. ¿Y por qué estamos cerca al fin del mundo? Porque siempre estamos cerca al fin del mundo. Porque el Señor viene, es verdad. ¿Cuándo? No lo sabemos. Entonces puede ser mañana. Entonces, hoy también. Entonces el punto es que la iglesia siempre tiene que estar lista para el regreso del Señor, no esperar, ni inventarse fechas, ni todos estos profetismos de Instagram y YouTube tan absurdos, más cercanos al esoterismo y a la superstición que a la Biblia. Entonces, iglesia, este hombre, que es un hombre mayor, en estos primeros 4 versículos que dice, Señor, yo tengo toda mi esperanza en ti. Y no es ahora, es siempre, es toda mi vida. Y así se vive para la gloria de Dios. Yo pongo toda mi esperanza en ti. Leímos ese Salmo 10, perversidad en el campo, perversidad en la ciudad, terrible, ¿y qué hacemos? Y sobre todo hoy en día, gracias a Dios no bajé el celular, y sobre todo hoy en día que consumimos, y mentira tras mentira tras mentira, y se nos llena la cabeza de basura y no de la palabra de Dios. Entonces este mundo es terrible.
cuando deberemos estar es consumiendo esperanza, siendo productivos, haciendo, viviendo para la gloria de Dios. Entonces, estos 4 primeros versículos dicen que una persona mayor debe estar con siempre su esperanza en Cristo. No, es que ahora me siento enfermo. Aún en tu enfermedad, lo vivimos para la gloria de Dios. Aún si nuestras fuerzas cambian, ¿no? ¿Sí? Nuestras fuerzas cambian. Yo hace poco tuve una cita con 2 especialistas respecto a mi mano. Entonces uno me dijo, no hermano, eso está terrible, le tengo que quitar eso, mire, está desviado 0.2 milímetros, 0.2 milímetros. Y hablé con otro especialista que dice, míreme acá, y tenía una placa más grande en el cuello, él se partió el cuello, ¿no? Yo la mano. Me dice, hermano, nosotros ya pasamos por el taller, así que originales no quedamos. Y ¿le duele? O sea, no puede alzar su hija, no, pues a veces me duele, la estiro un poquito y se arregla. Mijo, hágale. Ya salimos del taller, ya no somos originales, en 5 años ya nos valorizan, nos toca pagar menos impuestos porque ya estamos desvalorizados. Y yo, ok, esa es mi realidad es que mi mano ya no tiene la misma fuerza, ¿sí? Que a veces me duele, entonces la estiro, ya, se acomodó. Esa es nuestra realidad, la agudeza mental. Algunas personas ya no pueden recordar las mismas cosas, ¿sí? Algunas personas, es muy difícil que a mí me entreguen algo, guárdeme esto, es complicado. Casi siempre dejo todo en mi closet para saber que no tengo que buscar sino en mi closet, ¿sí? Y no importa, es parte de la vida, No es porque ahora ya no memorizo igual, porque ahora ya no tengo las mismas fuerzas, porque ya alguna vez escuché una cosa muy interesante y es un hombre mayor que fue soldado y era un hombre que causaba temor. Claro, porque imagínense un tipo imponente que había estado en guerras, que hablaba fuerte y de repente dice, lo que menos me gusta de ser un hombre mayor es que ya no causó temor. ¿Sí? Y es verdad, porque esa es la vida. Cada etapa tiene sus circunstancias. Yo no estoy diciendo, bueno, ya de 52 para arriba, echémonos a morir. No, eso no es así. Seamos productivos. Yo sé que los mayores logros de mis padres y de mis tíos fueron por encima de los 50. Mi tío ya tenía más de 50 años, ¿cierto? Cuando hizo la casa. Pero mi tío tiene apenas 41 años, se me olvidaba. Entonces, aún una persona mayor puede construir su propia casa, ¿sí? Es entender que aún en mi edad mayor el Señor está conmigo. Mi mamá estudió a los 40 y... 39. Bueno, si ven que falla la memoria, yo tengo otras fechas. Y yo aspiro a hacer mi doctorado después de los 50, porque ahora estoy con la prioridad de mi hija. No hay doctorado, hay hija. Entonces, eso es vivir para la gloria de Dios, pero de acuerdo a mis fuerzas, ¿sí? De acuerdo a mis fuerzas. Porque el Señor es mi esperanza, aunque mis fuerzas sean un poquito limitadas, aunque ya no tenga la misma energía. Ahora, vamos a leer los siguientes 2 versículos. Dice, Señor Dios, versículo 5 del Salmo 71. Señor Dios, tú eres mi esperanza, he confiado en ti he dependido de ti desde antes de... Tú me has ayudado desde que estaba en el vientre de mi madre, siempre te estoy alabando. Listo. Algunos dirán, oiga, pero yo acepté a Jesús hace 5 años, ¿sí? Pero yo te quiero decir, como lo vimos en Primera de Pedro ya varias veces, Dios te eligió. Y aún desde el vientre de tu madre, Dios estaba preparando todo para que fueras salvo. Dios estaba preparando todo para que conectaras con el Señor y vivieras para su gloria. Así que sí, el Señor sí te ha escogido, el Señor sí te ha cuidado desde que estabas en el vientre de tu madre. Ahora, lo que hay que ser conscientes, ¿ustedes tuvieron algo de control desde el día 0 de que estaban en el vientre de sus mamás? ¿Controlaron algo para nacer exactamente en el lugar que nacieron, a la hora que nacieron? No. Entonces, ¿por qué ahora sí lo podemos hacer?
¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Le dijo, mira, tú hoy haces lo que quieres, pero va a llegar una época de tu vida donde te van a mover, donde ellos van a decir y ya. Porque la tradición dice que Pedro murió anciano, ¿cierto? Y lo movieron a donde lo tenían que mover. Entonces, aún en nuestra vejez, aún, como dice Job, aún si mi cuerpo y mi mente fallan, mi esperanza está en Dios. Mi esperanza está en Dios. Vamos a continuar leyendo. Entonces, primero, toda esperanza aquí en esta etapa de la vida también en Dios. Pero también es importante observar que el constante cuidado de Dios, es que Dios nos ha cuidado siempre. Entonces de repente hay como una cláusula, no, después de los 70, como dice el Salmo 90, ya no te cuida. No, eso no es verdad. En los 70 también te cuida. Mi abuelo cumple este año 90. 90, él ya está pasadísimo, según la Biblia, ¿cierto? Pero aún allí, Dios nos cuida. Y el hermano mayor 100. Y el papá está vivo. No, mentira, está ahí ya. Entonces, lo cierto es que la hermana mayor 101, Dios mío. Entonces, ¿cuál es la esperanza de un cristiano? En toda circunstancia, en toda etapa, ser guardado por Dios. Ahora, no todo es pon tu esperanza y sé cuidado, también es una responsabilidad. Miren el versículo 7. Tú eres mi poderoso refugio y me he convertido en un... Uy, parece que a algunas personas ahí se les fue la voz. Voy a hacer algo muy carismático. Reprendo el espíritu de mudez. ¿Listo? Entonces, otra vez, ayúdenme a leer esa parte. Tú eres mi poderoso refugio y me he convertido en un ejemplo para los demás. ¿Y qué dice el 8? Te honro y te alabo con mi boca todo el día. No me apartes de ti en mi vejez. No me abandones mientras voy perdiendo fuerzas. La Biblia no es un manual. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia responde a todas nuestras circunstancias. Y este versículo no se escribió por allá, no sé, 600, 700 años antes de Cristo para adornar la Biblia y que se viera muy bella. Se escribió para que usted y yo y todos los creyentes lo aplicáramos en nuestra vejez. Y esta es la parte desafiante, persona mayor, hermano y hermana mayor. ¿Eres un ejemplo para los demás? ¿Es agradable vivir contigo? Cuando la gente te escucha alabando a Dios, honro y alabo con mi boca todo el día. O te escucha quejándote del clima, quejándote de tus hijos, quejándote de tus nietos, quejándote de esta gente que ahora ya no es como en mi época. ¿Qué clase de ejemplo estás dando? Ahora, para los que estamos caminando en esa dirección y que si el Señor nos permite por su gracia llegar a esos 70, 80 o si Él lo permite a más. ¿Qué clase de persona queremos ser? ¿Qué clase de persona queremos ser? Y aquí es donde viene el punto principal de esto. Hay una realidad y es que dicen la gente, no sé, mi abuelo era un hombre amargado, pero ahora es mucho más amargado, ¿sí? Ahora la famosa leyenda de los viejitos verdes, ¿cierto? Eso no es leyenda, eso es verdad. La persona era un poquito morbosa, pero ahora que es viejito es súper morboso, ¿cierto? El señor era un cascarrabias y se quejaba de todo, pero ahora más. ¿Por qué? No, eso es porque Satanás tomó ventaja. No, es porque ahora nuestro cuerpo y nuestra mente ya no tiene la misma capacidad de resistir el pecado. Y cuando hay una enfermedad mental, por ejemplo, es ridículo acusar a alguien. Por eso la ley no puede encarcelar a alguien que tiene una enfermedad mental, porque no tiene la capacidad para frenarse a sí mismo. Entonces, lo que sí podemos hacer hoy es pensarnos y decir, ¿qué estoy haciendo hoy para ser una persona mayor, sabia y que viva para la gloria de Dios? Los hombres, ¿cómo yo miro a las mujeres? Porque si en nosotros hay perversidad ahora a los 40, 50, a los 70, 80 y 90 será peor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahora que tenemos fuerzas para
luchar contra el pecado, hay que hacerlo ahora. Si usted es una muchacha o señora chismosa, ¿qué se imagina que va a hacer en sus 80 y 90? La reina del flow, no, la reina del chisme. ¿Cierto? Si sus sobrinos dicen, uy, ahí viene mi tía Martinia. Uy, no, Martinia, que es un martirio, ¿cierto? Ay, se queja de todo, que por qué tiene tatuajes, mijo, que eso tan horrible, que por qué se pintó el pelo. ¿Cree usted que en 20 años le van a aguantar? Porque tenemos que entender algo. La Biblia dice que tenemos que ser tardos ¿para qué? Porfa, escúchenos. ¿Tardos para qué? Para escuchar. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Tardos para qué? Para hablar. Bueno, para la ira. Muchas gracias. Ustedes leen mejor que yo. Ahora, pero ¿qué dice la Escritura? Que el hombre de Dios y la mujer de Dios deben ser aptos para escuchar. Y para hablar deben ser más bien lentos. Pero ¿qué dice la cultura de hoy? Que hay que hablar. Y hay que llenar la conversación. Mi papá y yo esta semana estuvimos en una oficina y nos juntamos los dos que menos hablamos en el mundo. Y la gente feliz y decían, era por un logro de nosotros, ¿no? Pero los demás eran los que estaban felices y nosotros nos mirábamos como, sí, gracias, muchas gracias, pero ya así somos nosotros, ¿sí? Preferimos decir lo que tenemos que decir y no después pecar porque hablamos en exceso. Y un proverbio lo dice, el que mucho habla, mucho peca. No lo digo yo, no lo dice la doctora Corazón, lo dice la Escritura. Entonces, iglesia, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Cuando yo llego a un lugar, yo debo comunicar lo que es sabio, ¿sí? Voy a decir una cosa, Dios no lo quiera. Llega John con moquillo, no, eso le da a los perros. Llega John con mocos, ¿cierto? Y entonces Bella dice, bueno, Bella es la única voz autorizada en remedios porque es médica internista. Sí, en medicamentos, sí. Pero entonces Daniel dice, no, a mí me sirvió el lavaciprol. Por favor, tómese el lavaciprol. Luego Yurani dice, no, lo mejor es que se aplique esta hierbita. Y luego mi tía, ¿no actuamos así cuando llega alguien enfermo? De repente todos somos médicos, todos sabemos qué hacer. A mi tía le pasó esto, ¿cierto? Y luego llega Juan Carlos y le dice, hermano, prepara tu casa porque de eso no vas a... ¿Sí? Así es. Siempre damos una opinión. Como ahora tenemos presidentes que se hacen noticia por todo, menos por lo que tiene que ser. De repente todos nos volvemos expertos sobre las relaciones con los Estados Unidos y tenemos una opinión y cómo es que el hombre tiene que hablar con Trump y tal, ¿cierto? Ahora todos somos expertos en salario mínimo. El lunes todos eran expertos en el Super Bowl y en Bad Bunny. Y así. Y la pregunta es, pensemos esto bíblicamente, ¿eso es sabio? Estar dando la opinión sobre todo, diciendo sobre todo, considerando todo, ¿sí? Yo quisiera simplemente dejar esta pregunta en el aire. De los, ¿cuántos candidatos a la presidencia? 12.510, algo así. Hay pueblos más pequeños en Colombia que candidatos presidenciales. ¿A cuál le ha escuchado decir algo productivo? Que no sea atacar a otra persona o criticar a lo que estamos viviendo, ¿sí? Hay muy pocas personas, yo no he escuchado al primero que diga vamos a hacer esto. Y así es con todos, porque esa es la forma de hacer política. Ya no hay una política de la razón, sino una política de la emoción, de promover ideas, de promover emociones, promover odio o alegría. Entonces la pregunta es, ¿nosotros somos iguales? Porque la Escritura nos dice en estos 3 versículos que me he convertido en un ejemplo para los demás. Te honro y alabo con mi boca todo el día, no me apartes de ti en mi vejez, no me abandones mientras estoy perdiendo fuerzas. Entonces, veamos esto. Es ahora que tenemos que ser fieles al Señor y decir, Señor, háblame. ¿Qué estoy permitiendo en mi vida ahora? Que está mal, que es pecaminoso y que si no lucho contra él,
en 10, 15 o 20 años será muy difícil de controlar. Bueno, entonces las personas mayores no tienen esperanza, ¿no? Claro que la tienen, porque ¿qué dice el versículo 8? No me apartes de ti en mi vejez. No me abandones mientras estoy perdiendo fuerzas. Y yo recuerdo mucho escuchar, no recuerdo el nombre de un pastor de las Asambleas de Dios de 80 y pico, casi 90 años, y dice, hoy sigo luchando con las tentaciones de mi corazón. Y aún con esa edad, con sabiduría y el poder del Espíritu Santo, seguía luchando. Pero la sabiduría es, mientras lo hagas desde ya para prepararte a ser persona mayor, es mejor. No esperes allá, es ahora el momento. Y yo creo que ese es un fin del cristiano, porque lo hemos leído una y otra vez, para qué son los ministerios, para qué son los dones en Efesios, dice, para la madurez del creyente. Entonces, a mí me enorgullece ver las personas mayores de esta iglesia, porque podemos escucharles sabiduría, porque podemos escuchar consejo de parte de ellos. Pero ¿se imagina que usted decida no vivir de una forma sabia y Dios le permita vivir 90, 95 años? Usted va a ser una persona que acumuló años y mañas, pero no vivió para la gloria de Dios. ¿Sí ven el punto? ¿Sí ven el punto? El punto es, yo no sé cuánto el Señor nos va a permitir vivir. Hace 8 días oramos por un joven de 12 años que iba a partir con el Señor y al otro día partió con el Señor. Dios permitió que este joven viviera solo 12 años. Y aquí tenemos personas que viven mucho más del límite bíblico. No sabemos cuánto vamos a vivir, pero lo que vivamos lo debemos vivir para la gloria de Dios. Y ahora, en la edad que tenemos, en sus 30, 40, 50, 60, voy a seguir formándome cada día para vivir para la gloria de Dios. Ahora, versículos 10 al 13. Mis enemigos hacen planes contra mí. Se han aliado los que quieren matarme. Mis enemigos dicen, él no tiene quien lo salve. Dios lo ha abandonado, atrapémoslo. Dios mío, no me abandones. Apresúrate y ven a salvarme. Que mis enemigos sean avergonzados y destruidos. Que los que quieren hacerme daño se cubran de vergüenza y humillación. ¿Esto por qué? Porque este anciano, a pesar de su edad, estaba enfrentando un desafío, una persecución. Y la gente perversa decía, es que eso es porque Dios se alejó de él. Pero era todo lo contrario, él veía, es porque Dios ha sido fiel conmigo. ¿Sí? A veces uno está en un hospital y uno dice, tengo muy mala suerte, ¿cierto? Pero cuando estás en el hospital, sabes que esto había podido ser mucho peor. Y gracias a Dios estoy así, ¿sí? Siempre hay un bien mayor, siempre hay algo que en su misericordia a veces podemos ver y muchas veces no podemos ver. Pero Dios es bueno, siempre bueno, a pesar de que sucedan cosas malas, a pesar de que haya problemas. Dice el versículo 14, no se queda simplemente en la acusación de sus enemigos, sino dice, yo siempre confiaré en ti, te alabaré cada día más. Todo el día hablaré de tu justicia y salvación, aunque es algo que no alcanzo a comprender. Señor Dios, cantaré acerca de tus obras, haré que se recuerde tu justicia, solamente la tuya. El evangelio también es para nosotros, el evangelio también es para las personas mayores. El evangelio, porque el ser mayor no nos dejamos de pecar, siempre pecamos. Por eso el salmista se concentra en la justicia ¿de quién? De Él. Porque Él es quien nos hace justos. Él es quien cuando ponemos nuestra fe en Él, que nuestros pecados son perdonados. Ahora, quiero terminar hablando de un principio en el que ya muchos estamos en este momento. Y es Efesios 6, versículos 2 al 3. Efesios 6, versículos 2 al 3. Efesios 6, versículos 2 al 3 dice, honra a tu padre y a tu madre. Esta versión dice, respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Vuelvo a leer esos dos versículos. Respeta a tu papá y a tu mamá.
Este es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Pero nos vamos a volver ahí mismo en Efesios, pero en el capítulo 5, versículo 31. Dice, el hombre dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa y los dos serán. Este es un misterio muy grande que tiene que ver con Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Nosotros en la reunión de hombres, que en un par de semanas volvemos a tener, estamos hablando acerca del mandato bíblico para los hombres y entendimos que el mandato bíblico para el hombre está en Génesis, no fuera del huerto, sino dentro del huerto, y el mandato es cultivar y cuidar. A veces la gente piensa el mandato de un hombre es levantar una gran empresa, seguramente muchos hombres lo pueden hacer o ser muy aplicado en su trabajo, pero no, el mandato bíblico es cuidar, cultivar, o sea, iniciar y cuidar relaciones de pacto. ¿Cuáles son sus relaciones de pacto? Sus matrimonios, su paternidad, su relación con su iglesia, ¿sí? Y esas relaciones de pacto los hombres le dan prioridad. Pero ojo que hay muchos de nosotros que en este momento tenemos que vivir con dos principios. Tenemos que honrar nuestros matrimonios o preservar ese pacto matrimonial de amar a nuestras esposas y las esposas respetar a sus esposos, y a la vez tenemos el mandato del Señor de honrar a nuestros padres. Y algunas veces por un asunto cultural esto empieza como a chocar. Y yo quiero decir que la Biblia nos da un principio para que lo vivamos con madurez y con el discernimiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son problemas de este mandato? Y esta semana voy a compartir una enseñanza que no es mía, sino de la iglesia donde estuvimos hace 8 días recibiendo y hablaron sobre esto, que el principio puede ser el siguiente. Hay padres, alguna vez estaba en una reunión de padres de familia en un colegio y una abuela decía, no, es que este es el colegio donde tienen que estar mis nietos y voy a convencer en el nombre de Jesús a mis hijos para que metan a mis nietos acá. ¿Ustedes creen que eso es bíblico? ¿Quién toma las decisiones de dónde estudian los niños? Los papás, ¿cierto? Que usted como abuelo los quiere bendecir y quiere darles el dinero, bien puede, amigo, pero está bajo la autoridad. Eso es como cuando hacen una donación, la plata se entrega y usted no hace nada más, ¿cierto? ¿Qué? Entonces mi esposa y yo y los pastores que están ahí nos miramos como, ¿esta mujer de dónde salió? Ahora, pasa todo lo contrario. No, yo no puedo ir a donde mi mamá, porque mi esposa se enoja, ¿sí? No, que no se entere mi mujer, que no se entere mi esposo, que esto es para mis papás. Porque adivine quién tiene que honrar a sus suegros. Si usted es un hombre bíblico, usted tiene que honrar a sus suegros. Si usted es una mujer bíblica, usted tiene que honrar no solo a sus padres, sino también a sus suegros. Que sin suegros no hay esposa. Sí. Sin suegros no hay esposo. Entonces los que estamos en esta temporada, tenemos que vivir en esa tensión. Guardar nuestro pacto matrimonial. Yo tengo la ventaja que tanto mis padres como mis suegros nunca se han metido en nuestra relación y nos han impuesto cosas. Hemos vivido siempre muy, muy libres. Y, por ejemplo, mis suegros, ustedes lo conocieron, él es un hombre amable que ama al Señor, pero no es cristiano. Pero a pesar de eso, nunca él se ha metido en nuestra relación. Y lo mismo mis padres. Yo recuerdo también con mucho cariño que cuando mi abuela estaba muy enferma, quien le cuidaba era mi mamá. No porque le tocara, sino porque mi misma abuelita, entiendo, lo pedía, ¿cierto? La abuelita María lo pedía. Entonces, ¿cómo yo como hombre mayor o hombre adulto cuido mi matrimonio? Nunca la honra a mis padres puede estar por encima. Es que una cosa es vivir ese mandamiento cuando usted es niño. Ni siquiera cuando es niño. Si usted vive en la casa de sus papás, sorry. Obediencia absoluta,
si le dicen que la casa hace así, pues usted vive ahí. Si no le gusta, váyase, ¿sí o no? Ya, le toca, o sea, punto. Pero, pero, cuando usted hizo Efesios 5 y vive con sus padres, vive en su nuevo hogar, pues sus reglas son sus reglas. Y usted sigue honrando y cuidando a sus padres. ¿Cómo honramos a los padres mayores? Pidiéndoles consejos, escuchándolos, estando cerca de ellos, ¿sí? Ahora, no es necesario que esté todos los días con ellos, porque usted ahora tiene un hogar. Entonces, esta es la tensión entre honrar a los padres y guardar su hogar, Nunca se puede hacer, no, es que si se enterara, no, yo no puedo ir a tal lado, tal otro, no, tiene que haber transparencia. Honra a tu padre y a tu madre, pero cuida tu pacto matrimonial. Y es difícil escribir un decálogo, esto se hace, esto no se hace, esto se hace, esto no se hace, no. Si eso fuera así, la Biblia lo hubiera dejado escrito. Lo que es verdad es que se han dejado dos principios: guarda tu pacto matrimonial y honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cómo puedes vivir en tensión esos dos principios? Ahora, a los que les interese profundizar ese tema, porque pues lo que yo quería era hablar de ser mayor para la gloria de Dios, pues esta semana, tipo miércoles o jueves, les comparto esa predicación. Es muy larga, así que lo pueden ver por partes. Y les puede dar más ideas prácticas de cómo vivir esa tensión matrimonio, vida mayor. Pero entonces, para concluir, pregunta: ¿ser mayores qué es? Vivir para la gloria de Dios. A pesar de que nuestras fuerzas decaigan, a pesar de que nuestra agudeza mental decaiga, toda temporada se vive para la gloria de Dios. Versículos 7 al 9, Dios nos llamó a ser ¿qué? Ejemplo. ¿Y cuándo vamos a formar eso? ¿Ahora? ¿O cuando pasemos el límite del Salmo 90? No, es ahora. Es ahora que tenemos que formarlo. Es ahora que tenemos que llevar el Evangelio a nuestras vidas. Y bueno, y la palabra adicional es: aquellos que estamos casados y a la vez tenemos padres, debemos honrarlos, no como niños pequeños, no que haya un apego emocional, sino como personas adultas. La relación entre hombres y mujeres casados con sus padres es una relación entre adultos, no entre niños. Y como a la vez debo proteger mi pacto matrimonial, darle gloria a Dios con mi matrimonio, pero también darle gloria a Dios con la honra a mis padres. Bueno, esta es la palabra del Señor. Quedan estos principios para que usted los siga estudiando. Lean el Salmo 71, de verdad. Yo nunca le había prestado tanta atención al Salmo 71. Es una bendición. Es una bendición y hacia allá debemos ir. Porque ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos por que en tu misericordia y en tu bondad tú nos guías y nos sustentas. Las personas que somos hoy nos exponemos delante de ti. En primer lugar, Señor, honramos a esta iglesia. Gracias porque somos una iglesia de personas mayores. Danos la sabiduría para acompañarnos. Danos la sabiduría para vivir cada una de las temporadas de su vida. No solamente a mí como pastor y al equipo de liderazgo, sino danos la sabiduría a toda la iglesia, porque el ministerio lo hacemos todos. ¿Cómo podemos interesarnos de verdad por las vidas de las personas mayores? ¿Cómo podemos acompañarlas en sus diferentes procesos? ¿Cómo podemos recibir de ellas y sacar de ellas esos tesoros que tienes para la iglesia? Señor, gracias te damos por el ejemplo que nos han dado. Gracias porque has llenado esta iglesia de mujeres y hombres mayores que le dan gloria a Dios. Y oramos para que sus vidas sigan siendo así, más cercanas al Señor, que aunque entremos en una edad mayor, en la vejez, dice el salmista, aún allí te demos gloria. Por favor, marca en sus corazones que la edad no es un impedimento para vivir el Evangelio, que la edad no es un impedimento para vivir el cambio, pero danos a nosotros hoy la oportunidad, Señor, a los que estamos en 40, 50, 60, para formarnos para una vejez llena de sabiduría. Nos permitas vivir como vive este mundo, alejado de ti, negando la adultez, negando ser mayores, haciendo el ridículo.
pero ayúdanos, Señor, a vivir con sabiduría. Hoy revélanos nuestra pecaminosidad y guíanos, Señor, guíanos a rendirnos delante de ti y que esta pecaminosidad pueda ser vencida por Cristo. El mismo Dios que nos salvó es el mismo Dios que nos santifica. Así que hoy nos exponemos delante de ti, Espíritu Santo, para que nos hables, nos reveles y nos ayudes a construir vidas que, como dice el Salmo 71, terminen siendo ejemplo a los demás y que los demás puedan escuchar el mensaje de Dios. Diles esto: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión, que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Bendiciones, feliz semana.